El gobierno ha creado un viceministerio para luchar contra el contrabando. El presidente daba cifras importantes hoy, hablaba del 70% del contrabando que ingresa por la frontera con Chile. Cifras como 350 millones de dólares que se perdería por el contrabando. Son cifras importantes. Pues bien, habrá una cabeza que va a organizar toda esta lucha contra este delito. Y está con nosotros justamente quien va a hacerse cargo de esto. El coronel Gonzalo Rodríguez, viceministro de Lucha contra el Contrabando. Bienvenido, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, a tu disposición. No, un gusto tenerlo acá en su primer día como viceministro, con una tarea realmente titánica. Sí, nuestro gobierno ha creado el viceministerio y ya tenemos una nueva ley, la 1053, que nos permite organizar y tener una nueva estructura para este flagelo que va en contra de la economía nacional. Cuando hablamos de nueva estructura, ¿se tiene ya una mirada de lo que va a ser el viceministerio específicamente? El viceministerio se va a constituir, a diferencia de otros viceministerios, en un viceministerio operativo, porque nosotros vamos a estar en la frontera para poder detener allá donde se genera este problema el ingreso de mercadería ilegal al país. O sea, va a ser un trabajo directamente de campo, se podría decir. Sí, en el terreno. ¿Usted va a estar liderizando estos operativos? La estructura que estamos elaborando nos va a permitir conducir estas operaciones, ¿no? El presidente decía eso hoy, ¿no? Yo quiero verlo en la frontera, quiero que esté en estos lugares, porque la presencia es muy importante. Sí, cuando la cabeza está en el lugar del conflicto con seguridad, pues que se toman decisiones para poder solucionar los problemas. Los problemas de La Paz no podríamos solucionar los problemas de la frontera con Chile. Exacto. O sea, hay que estar en el lugar. Ahora, ¿qué le dijeron a usted el momento que le hace la invitación al presidente para que sea viceministro? ¿Cuál fue la evaluación y la justificación de crear un viceministerio? La aduana ya no pudo con el contrabando y con estos contrabandistas armados. Lo que pasa es que la lucha contra el contrabando tenía muchas cabezas. Una cabeza organizada por la policía, otra las Fuerzas Armadas, la aduana. Ahora con la nueva estructura solo tenemos una cabeza que es el viceministerio. Acá se hará una planificación centralizada y la ejecución de las operaciones tácticas serán descentralizadas. Y con esto lo que buscamos es tener mayor control con relación al personal que opera. Que cuando una sola institución es juez y parte, con seguridad que las decisiones para tomar el mal camino van a ser más fáciles. Pero cuando son varias instituciones que se controlan entre sí, vamos a lograr crear ese sentimiento de honestidad y patriotismo en aquellos que vayan a operar en esta zona. Bueno, definitivamente el trabajo en las fronteras, el control, los operativos, ¿han tenido una evaluación positiva, por lo menos de la aduana? ¿Cómo ha visto el presidente esto? ¿Qué evaluación hace usted? Yo, la verdad, no tengo mucho conocimiento sobre el trabajo de la aduana. Ya una vez esté en el terreno, haremos una evaluación. En este momento no podría dar una explicación acorde a la expectativa de... ¿Usted no se ha reunido todavía con la presidenta de la aduana? Aún todavía. La cabeza de sector es nuestro ministro de Defensa. Ya. Entonces, ya vamos a organizar una reunión, pero una vez que tenga conocimiento real de cómo está organizada esta actividad allá en la frontera. Usted tiene que viajar a la frontera inmediatamente, tengo entendido. Sí, inmediatamente vamos a constituirnos allá. Ahora, están creando un viceministerio, entonces está trabajando de cero. En este momento usted no sabe con cuánto personal está contando, cuántos militares, cuánta gente del COA, de la aduana. No tiene esas cifras todavía. Ya tenemos una idea de cómo vamos a organizarnos, cómo nos vamos a estructurar.
Si nosotros tenemos una estructura con un buen apoyo logístico, va a ser sustentable en el tiempo. Si tenemos una estructura operativa sin un apoyo logístico adecuado, pues no vamos a tener una estructura que vaya, ¿no?, en el tiempo fortaleciéndose. Entonces, todo esto vamos a lograr con la nueva organización que realicemos. Como le decía, en este momento es muy temprano para que yo haga una evaluación sobre la pregunta que usted hace. Claro que sí, entiendo. Ahora, la aduana en los últimos años ha trabajado mucho con el tema de luchar contra la corrupción interna con los funcionarios. Es más, se hacían exámenes del polígrafo a cada uno de los funcionarios. Esta línea de luchar también contra la corrupción interna se va a mantener. Con la planificación centralizada y las operaciones descentralizadas, más el control interinstitucional que vamos a crear en esta nueva organización, tenemos que lograr pues que ya la corrupción baje, porque dicen, ¿no?, la ocasión hace al ladrón. Si uno no está controlando, con seguridad que van a poder hacer algunas actividades ilegales, pero si ellos saben que estamos encima de ellos, estamos viendo que tengan los medios necesarios para operar, que sepan que nosotros estamos viendo y evaluando las operaciones que están realizando. Entonces, con seguridad que va a disminuir ese sentimiento de hacer algo ilegal. Ahora, ¿el control en la frontera será solo realizado por militares o tendrá presencia de personas civiles? Como le decía anteriormente, la responsabilidad es interinstitucional. No, acá no es responsabilidad solamente de nuestras Fuerzas Armadas o la policía. Todos somos responsables. Entonces, bajo este principio se va a hacer una organización. Por ejemplo, la cobertura estratégica de control del territorio en frontera está en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo hacemos esto? Con los puestos militares adelantados. Nuestro presidente ha sido claro, se van a construir más puestos militares adelantados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener mayor control en la frontera, en los puntos estratégicos de paso obligado de esta actividad ilegal. Si nosotros logramos controlar la frontera, ya no vamos a tener muchos problemas en el interior del territorio. En este momento, lamentablemente, las vías de comunicación de nuestro país hacia el exterior son verticalizadas, o sea, son de ingreso y salida del territorio. En el Brasil, en el Perú, en Chile, si usted analiza la línea fronteriza, tiene un camino que va circundando la frontera y eso permite tener un control pues adecuado de la frontera, utilizando medios motorizados. Y más personal. Eso también hay. Porque la frontera es amplia. Son 700 kilómetros con Chile. Y si uno hace un análisis ya de la frontera del país con los 5 países, imagínense, ¿no? Solamente con el Brasil son más de 2.000 kilómetros. Pero en esta primera etapa el presidente fue claro, ¿no? Y la mirada está puesta en la frontera con Chile porque un 70% del contrabando ingresaría por este país vecino, entonces preocupa. Sí, yo creo que con las nuevas estrategias, líneas estratégicas y objetivos estratégicos, en un corto tiempo vamos a lograr controlar esto. Si somos exitosos en controlar en la línea de frontera, no vamos a tener ya problemas en el interior. Ahora, el presidente hoy día también dijo, vamos a construir, a lo que hacía referencia usted, estos puestos militares adelantados, ¿no? Cuarteles, pero también hablaba del equipamiento. Eso es muy importante, el que nuestro personal tenga todo lo necesario para luchar contra el contrabando, que por lo que hemos visto están bien armados. Los medios logísticos van a ser adquiridos en función a nuestras necesidades. Tenemos que ver inicialmente unas comunicaciones adecuadas y en tiempo y espacio que nos permitan operar. No tenemos comunicaciones adecuadas. Tenemos que pensar en transporte
de personal. Tenemos que pensar tal vez en el uso de drones. Tenemos que, la tecnología, ¿no? Tecnología, tenemos muchas cosas que planificar y tenga la certeza de que el gobierno va a cumplir. Porque ¿Se tiene el dinero para eso? Nuestro gobierno va a apoyar con todas las necesidades de vida y combate que necesitemos en la frontera. Bueno, hay muchas cosas que se van a ir presentando y analizando, como usted bien lo dice, cuando ya se conozca, se reúna, evalúe y tenga toda la información. Pero lo que queríamos nosotros era conocer al coronel Rodríguez, que nos comente un poquito cuál es su hoja de vida, porque hoy día el presidente resaltaba también que usted formó parte de la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo la erradicación de la hoja de coca ilegal. Sí, yo egreso del Colegio Militar de nuestro ejército el año 1987. Los destinos más importantes considero que son hice comando en el Regimiento de Caballería 8 Brown en Oruro, que me ha permitido conocer la frontera con Chile. O sea, conoce muy bien. Conozco. Y posteriormente he sido comandante del Comando Estratégico Operacional con relación a la erradicación de la coca, donde he estado de comandante durante 4 años. Esto me ha permitido conocer el trabajo de equipo con otras instituciones. Hemos trabajado ya con la policía, hemos trabajado con civiles y las Fuerzas Armadas, siendo equipo, haciendo una planificación centralizada y la ejecución operacional táctica descentralizada. Entonces tenemos la experiencia para poder organizar algo similar acá. Bueno, y la confianza también la tiene del presidente Evo Morales, porque usted fue jefe de edecanes del primer mandatario. Sí. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿Difícil? Sí, él trabaja mucho, se levanta muy temprano y se retira del palacio muy tarde. Entonces es un hombre con mucha fortaleza. Pero lo que más me impresiona de él es sus principios y sus valores. Él siempre está hablando sobre la honestidad, sobre el trabajo, sobre el patriotismo, la lealtad, que son valores que uno aprende en la casa, pero que lamentablemente muchos de nosotros no cultivamos estos valores. Y él anda repitiendo cada momento. Y ese es yo creo que lo que más yo resalto de la personalidad de nuestro hermano presidente. ¿Usted es leal con el presidente Evo Morales? Soy leal. Soy leal con el gobierno, soy leal a nuestro presidente y soy leal a nuestra patria. Porque si no tenemos lealtad en nuestro corazón, mal podemos lograr objetivos estratégicos y objetivos de vida, ¿no? ¿Usted se considera ya parte del movimiento al socialismo? Y yo creo que todos los militares, por el trabajo que tenemos de preparación del soldado, somos socialistas por naturaleza. Nuestro sentimiento es social hacia la gente humilde. Ahí nos hemos criado y con eso hemos trabajado. Y yo admiro esos principios de nuestro hermano presidente. Este proceso de cambio nos está llevando a un nuevo rumbo, a una nueva realidad. Y debemos apoyar, porque nuestro país es diferente en estos 12 años. Si uno hace un análisis económico, político, hasta militar. Entonces sí, me considero leal a nuestro hermano presidente. Bueno, usted es cochabambino. Sí. Casado con una cruceña. Exactamente. Y tiene 4 hijos. ¿Qué le dijo la esposa cuando le dijo, voy a ser viceministro de lucha contra el contrabando? Uno de los monstruos más grandes que tiene nuestro país para luchar. Yo considero que se ha preocupado. Ajá. Pero también está acostumbrada, porque en el anterior trabajo estábamos mucho tiempo en el campo. Y yo creo que el éxito de las operaciones está en la conducción allá en el campo. Muy bien. Entonces, esta es la primera entrevista. Estamos seguros que vamos a tener varios encuentros ya con datos más específicos, con informes, y esperemos de verdad que todo salga bien y que podamos luchar contra el contrabando todos, porque este es un trabajo de todos. Es de todos, es responsabilidad de todos. Es una responsabilidad interinstitucional, y mientras todos tengamos el mismo concepto
de que esta actividad está dañando la economía del país, con seguridad que vamos a salir adelante. Gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. A usted las gracias, Priscila. Un gusto de haberlo tenido acá. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y ya retornamos con más en Todo a Pulmón. Quédese junto a Cadena.